se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, aunque de aún nos queda, pero ya puedo entender que Jesús está volviendo. En esta semana, hermanos. Así que, bueno, viendo que esta semana, llamada Semana Santa, que le llama el mundo a través del papado, del paganismo, se creó esta fecha, hermanos queridos, increíble. Hasta Donald Trump, ahí, esta semana, no sé, vieron ahí el video, vieron la noticia, él se juntó con la oficina de fe, con todos los evangélicos líderes ahí de Estados Unidos. Estaba el hijo de Bill Graham, fíjense ahí, Bill Graham ahí. Ahí tenemos visualizada la profecía, el poder religioso con el poder civil, hermanos queridos. Miren qué profecía ahí, juntito ahí en la Casa Blanca, comiendo ahí, hermanos queridos. Tremendo, hermana, la profecía cumplía, los poderes religiosos ahí, hermanos queridos, unidos con el poder civil. Qué tremendo ahí en ese discurso ahí. Y también la noticia que estamos viendo, la pelea de los aranceles entre China y Estados Unidos, hermanos queridos, ya todos los países ahí, hermanos queridos, tratando de destruir la economía esta que nos da la libertad para traer una economía que va, hermanos queridos, a controlar nuestras libertades. Mire todo lo que está pasando, hermanos queridos, en la profecía. Qué tremendo, hermanos, cosas que se han venido cumpliendo, hermano, ante nuestros ojos está la profecía. ¿Qué debemos hacer ahora? Por eso que en este estudio vamos a entrar, dice ahí en Malaquías 4, el advenimiento del día de Jehová, hermanos queridos. Ahí vamos a entrar, así que vamos a inclinar el rostro para dirigirnos al trono de la gracia. Querido Padre que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca, en estos momentos nos disponemos, un grupo de tus hijos, nos hemos reunido para escudriñar aquellas verdades que usted tiene en su palabra. Amado Dios, los acontecimientos están a nuestros ojos, la profecía, el rollo de la profecía se sigue cumpliendo gradualmente ante nuestros ojos. Ayúdanos, Padre amantes, para ser hacedores de su palabra, no tan solamente oidores, y ya buscarte de todo corazón para poder preparar nuestro vaso, nuestras vasijas, para el recibir la lluvia de su espíritu. Ayúdanos, Padre amante, primeramente, va a vaciarnos del yo, a batirlo en el polvo para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en esta noche pedimos que usted sea el invitado principal y nos guíe en este estudio. Así que lo agradecemos no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos queridos, grandes verdades dicen enterradas por siglos y serán descubiertas por el escudriñador diligente. Así que el sábado pasado llevamos la primera parte de este estudio, acordado de la ley de Moisés, que encargué en Horeb, ordenanzas y leyes. Así que aquí vamos a resumir un poco la primera parte y de entrar a la segunda parte.
dice ahí el advenimiento del día de Jehová. Fíjense, está hablando de la segunda venida de Cristo, porque aquí viene el día ardiente, ardiente, hermanos queridos, como un horno, fíjense, y todos los soberbios, hermanos queridos, y todos los que hacen maldad serán estopa, dice, aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La raíz que genera el pecado es Satanás, esa raíz va a ser destruida, y también las ramas que siguieron a la raíz, que no quisieron un cambio en su vida, que no quisieron escuchar la palabra de Dios, que no quisieron arrepentirse, hermanos queridos, ante las señales del tiempo. Aquellos soberbios, aquellos que gustaron de la maldad, van a ser destruidos. Más vosotros, dice a nosotros, al remanente, más vosotros, los que teméis mi nombre, los que honráis mi nombre, temer a Dios, darle gloria, temer a Dios es obediencia. Dice ahí Eclesiastés también, decía Salomón, el fin del discurso es oído. Teme a Dios, honra a Dios, obedece a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí tenemos, teméis a Dios. Dice, mi nombre, y nacerá el sol de justicia. Salmo 84 dice, sol y escudo es Jehová. Ahí está la mujer vestida de sol, hermanos queridos, vestida de Cristo, con la luna debajo de sus pies. Ahí, hermanos queridos, mire qué interesante, sol y justicia es Dios, y en sus alas traerá salvación, en sus alas estaremos seguros. Salmo 91 dice ahí, aunque caigan a tu lado 10.000 a tu diestra, a ti nada te pasará. Dice, como quise juntar la gallina como junta sus polluelos, así quiero juntaros. Ahí dice, como sus alas estaremos seguros, dice el Salmo 91, ahí. En su sala traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, con alegría, con gozo, con regocijo, hermanos queridos. Hollaréis a los malos, ¿ve? Vamos a hollar a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hollaréis a los malos. ¿Cómo lo vamos a hollar? Con el último mensaje de misericordia para la tierra, el mensaje del tercer ángel. Tenemos que estar ahollando a los malos ahora en su maldad, en su confusión, en su Babilonia, hermanos queridos. Tremendo. Y ahora dice ahí, acordaos de la ley de Moisés, acuérdense, no se olviden, tengan memoria de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanza número 1 y leyes para todo Israel, para todo Israel. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, hermano, y ahí dice acordado, igual que el mandamiento, el cuarto mandamiento, te dice y nos dice, acuérdense, no se olviden que yo hice los cielos y la tierra en 6 días y bendije y santifiqué el día sábado. Pero también nos dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanza número 1 y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El profeta Elías no es una persona ahora en este tiempo. Este Elías de Malaquías 4 va a traer las características de Elías, hermanos queridos, va a traer el mensaje que dio Elías, hermanos queridos, cuando Elías Tiesbita adentró, hermanos queridos, ahí al palacio del rey Acá, pasó la guardia y le dijo, tú has dejado los mandamientos de Jehová,
hermanos queridos, se lo dijo en su cara ahí, así tenemos que estar levantando el Elías del tiempo del fin de estos momentos, el Elías, un pueblo, el remanente, tiene que levantarse a decirle al mundo que hermanos queridos, han transgredido la ley, los mandamientos de Jehová, hermanos queridos, como decía David, hermanos queridos, en el Salmo 126, tiempos de actuar porque han invalidado tu ley. Tú has dejado los mandamientos de Dios y sigues a los Baales, sigues a Babilonia. El mensaje del tercer ángel dice ahí, ha caído Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. El vino son falsas doctrinas, hermanos queridos. Y hoy día, esta semana, vemos cómo el mundo cristiano, hermanos queridos, el mundo cristiano, hermanos queridos, la iglesia católica, todos los católicos, hasta la iglesia adventista, el séptimo día, pegando sus pancartas con la Semana Santa y todas las iglesias celebrando, hermanos queridos, el paganismo, hermanos queridos, celebrando la tradición católica, hermanos, de la Semana Santa. Todos son católicos, hermanos queridos. Vimos cómo esta semana el catolicismo, cómo se dio a conocer en todas las iglesias, en la organización adventista, en cada iglesia había un afiche, Semana Santa ahí, hermanos queridos. Ahí yo veía el catolicismo ahí, como la influencia de la iglesia católica metida ahí en la iglesia que Dios le dio gran luz y en las otras iglesias, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos, Babilonia ha hecho beber a todas las iglesias adventistas del séptimo día corporativa, enseñando el vino de Babilonia, y adentro de los templos una cruz, hermano querido, y un manto rojo ahí, hermanos queridos, católico total, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí vamos a ver, hermanos queridos, que el Señor, cuando dio las ordenanzas y leyes, hermanos queridos, el verdadero Pesach, hermano, vamos a ver cuándo era Pascua, dice ordenanzas y leyes. Habían 3 leyes, hermanos queridos, fíjense, 3 leyes. Estaba la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil. La única que fue abolida fue la ley ceremonial, hermanos queridos, la ley ceremonial en la que prefiguraba en símbolos a Cristo, hermanos queridos. Todo el sistema de sacrificio y ofrenda estaba representado por Cristo. Eso fue abolido, todo el sistema de sacrificio y ofrenda, pero el reloj de Dios nunca ha sido abolido, hermanos queridos. Recordemos, hermanos, quiero llevarlos, ahí decíamos en la primera parte, que en Génesis 1:14 el Señor dijo ahí que las lumbreras, la luna, sirvan de número 1, de señales, hermanos queridos. Dice ahí de señales. Génesis 1:14, vean lo que dice ahí, hermanos queridos. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan, número 1, de señales, número 2, ahí está, señales para las estaciones, número 3, y para días y años. Fíjense, hermano, para qué iban a servir las lumbreras, número 1, para señales, sirvan de señales, número 1, para las estaciones, número 2, para días, número 3, y años, hermanos queridos, para las estaciones de los meses, cuando uno tiene que sembrar, uno ve la luna, en qué momento debe sembrar. Para días, nos señala los días también, hermanos queridos, y el año en que comienza, hermano, y años. Y sirvan para las señales también, porque las potencias de los cielos, dijo Cristo, serían conmovidas con las cosas, eclipses, lunas rojas, hermano, oscurecimiento la luna, oscurecimiento el sol. Eso serviría por señales también del regreso de Cristo. Pero aquí está el calendario de Dios, hermanos queridos, el verdadero calendario de Dios,
que el Señor lo instituyó, hermanos queridos, ahí instituyó el calendario, hermanos queridos, ahí en Éxodo, cuando vamos a Éxodo 12, ahí, hermanos queridos, miren qué interesante, Éxodo 12, ahí, si vamos ahí, hermanos queridos, vamos ahí en Éxodo, ya tenemos ya en Génesis 1:14 que el Señor hizo la lumbrera para las estaciones, días, años, y vamos a ver cuándo comienza el año verdadero en el calendario de Dios. En Éxodos, el capítulo 12, ahí, miren qué maravilloso, hermanos queridos, en Éxodo 12, dice ahí el Señor, este será, ahí dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, ¿ve? Miren, el mes, o será principio de los meses, ¿ve? Este mes, ¿cuál? El mes de Abib. Para vosotros será este el primero de los meses. Ahora fíjense, el primero de los meses del año, ahí está, ¿ve? Del año, hermanos queridos, el principio de los, en plural, de los meses que vendrían. ¿Cuál mes? Mire lo que dice Deuteronomio, hermanos queridos, vamos allá a Deuteronomio 31, mire lo que dice, ahí lo aclara más y da el mes, hermanos queridos, cómo la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y le dijo, este día soy de edad 31, me equivoqué, el 31, hermanos queridos, es el texto 31. Éxodo 16:1, hermanos queridos. Éxodo 16:1, ahí está el texto, hermanos queridos. Fíjense, dice ahí, fiestas anuales o las convocaciones, dice ahí, guardaréis el mes de Abib, ahí está, el principio de los meses del año, el mes de Abib empieza y harás Pascua a Jehová, tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová, dice tu Dios, de Egipto de noche. Este será el principio de los meses del año. O sea, vendría a ser marzo y abril. Ahí empieza a correr el año nuevo para nosotros, hermanos queridos. No como el mundo ha estipulado, hermanos queridos, enero como el comienzo del año, no como el hombre que ha estipulado esta fecha, hermanos queridos, de la Pascua y todo lo que celebra el mundo, la tradición católica y el mundo cristiano, hermanos queridos, celebran otra fecha equivocada, errónea, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Aquí está el verdadero calendario de Dios al cual tenemos que regirnos. Por eso, antes que venga el día ardiente como un horno, el Señor nos está llamando la atención a que nos acordemos, no nos olvidemos de su calendario, de la ley que dio a Moisés, le dio ordenanzas y leyes, le dio la ordenanza del calendario original al cual debemos regirnos, hermanos queridos, el verdadero calendario. Hermanos queridos, qué tremendo. Ahí será el principio de los meses del año. Se fijan, ahí la iglesia cristiana como la católica hoy día festejan, hermanos queridos, todos festejando y para ellos festejando esta fecha, hermanos queridos, la fecha que hay de un calendario gregoriano que se introdujo en la Edad Media, hermanos queridos, por el papado, hermanos queridos. Por eso que están festejando algo que no entienden y que ni siquiera, hermano, ni siquiera lo hacen en la fecha correcta ellos. Están celebrando algo que no entienden y ni siquiera en la fecha correcta, hermanos queridos. Aquí en Éxodo, hermanos queridos, el Señor les indica y dice que tenían que apartar el cordero en el día 10. El día 10 tenían que apartar el cordero. Era apartado ahí, hermanos queridos, el 10 del mes de
de Abib, hermanos queridos, y se escogía ese corderito, hermanos queridos, y se sacrificaba el día 14 de, se sacaba el corderito del corral de los demás animales, se elegía que no tuviese mancha, defecto, nada alguno, se apartaba el día 10, se guardaba ahí para el sacrificio cuando llegara el día 14 del mes de Abib, ahí se sacrificaba el cordero, hermanos queridos, que ahí eso era lo correcto de la fecha. Ahí, hermanos queridos, era el Pesá, hermanos queridos, el, el Creador, nuestro amado Dios, estableció la luna para señalar sus fiestas, hermanos queridos, y vamos a ver varios textos. Ya leímos Génesis 1:14, ahora vamos a leer, miren con la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Vamos allá, hermanos queridos, a Salmo 81, vamos a conectarlo ahora, ya leímos, hermanos queridos, leímos Génesis 1:14, ahora nos conectamos con el Salmo 81, versículo 3 al 5, dice, tocad la trompeta en la nueva luna, ¿en la qué? En la luna nueva, hermanos queridos, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, en el día de nuestras convocaciones, porque estatuto es de Israel, ordenanzas del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Ahí tenemos, hermanos queridos, se fijan, tocar la trompeta en la luna nueva, en el día señalado. Otro texto más que vamos a ver, hermanos queridos, ahí en el Salmo 104, vamos al Salmo 104, versículo 19, ahí nos estamos conectando, hermanos queridos. Miren la palabra de Dios cómo se interpreta a sí misma. El Salmo 104, versículo 109. Miren qué glorioso, hermanos queridos. Versículo 19 dice ahí, hizo la luna, aquí está, para los tiempos, para los años. Hermanos queridos, el sol conoce su acaso. Ahí está el calendario de Dios especificado, hermanos queridos, especificado. Hermanos queridos, hizo la luna para los tiempos, hermanos queridos. Ahí está el calendario de Dios, hermanos queridos, el calendario de Dios, hermanos queridos, establecido ahí, hermanos queridos. Miren qué interesante. Ahí está establecido. Salmo 89, versículo 37, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en los cielos. Se dice el calendario de Dios, será un testigo, hermano querido. El calendario de Dios que nos muestra los tiempos, los años, será firme para siempre como un testigo fiel en el cielo. Por eso que tenemos que seguir el reloj de Dios. Sígalo, hermanito. Tiene que seguir el reloj de Dios, hermanos queridos. No los ritos, porque los ritos se cumplieron en Cristo, son dos cosas diferentes. El Señor cumplió todo el sistema ceremonial de sacrificio y ofrenda, pero el reloj sigue, porque en estos momentos el reloj, estamos en el día de expiación, falta la fiesta de las cabañas, hermanos queridos, que se cumpla, pero hay tres fiestas que son ellas perpetuas, hermanos queridos, y van a tener una repetición. Eso lo vamos a ver, hermanos queridos. Qué tremendo, qué glorioso, hermanos queridos. Ahí está establecido el calendario. Dejo establecido el calendario de Dios. Ahí con un escrito está. Lo que no entendemos, hermanos queridos, hoy en día es porque pastores, ministros, laicos, hermanos, el mundo cristiano, hermano, festeja una fecha a la cual, hermano, está equivocada, está festejando una fecha que estableció el catolicismo. Hermanos queridos,
y parecen ser la misma religión católica que se ve hoy día en las muchas escritas y en el pueblo que Dios le ha dado gran luz. Veía los afiches de Semana Santa, era como ver publicando el catolicismo ahí, hermanos queridos, pero ¿cuándo fue este cambio? Fíjense lo que dice Daniel 7:25. Dice que el cuerno pequeño, el papado en la Edad Media, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ve que ellos cambiaron los tiempos, hermanos queridos, cambiaron el calendario ahí, desecharon el calendario de Dios lunar y establecieron un calendario gregoriano pagano, hermanos queridos. Ahí establecieron todo eso, el papado, este cuerno pequeño en la Edad Media. Por eso que Apocalipsis 14, 8 y 9 tiene que denunciar esto, tiene que denunciar este falso calendario, hay que denunciarlo. Hoy día en la tarde lo estuvimos denunciando, hermanos queridos, ahí estuvimos denunciando al frente de una iglesia católica, denunciando a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Estuvimos proclamando y denunciando ahí al sistema, hermanos, y a este cuerno pequeño que hoy día sigue haciendo beber a las iglesias, hermanos queridos. Qué maravilloso. Y fíjense aquí, hermanos queridos, vamos a ver una secuencia aquí en el día 10, ahí en Juan 12:1, vamos a ir a Juan allá, importante esto, hermano, porque así como el 10 era apartado el Cordero, Cristo cumplió con la secuencia hasta el día 14. El día 10 se apartaba el Corderito y el día 14 se sacrificaba el cordito. Esa secuencia Cristo la cumplió en los evangelios. Y ahí vamos a ir a Juan, el capítulo 12. Fíjense ahora el cumplimiento del tipo y se cumplió en el antitipo, hermanos queridos. Vamos al libro de Juan, el capítulo 12, ahí. Fíjense ahí el capítulo 12 del libro de Juan. 6 días antes de la Pascua, fíjense, 6 días faltaban antes que viniera la Pascua, el Pesaj. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y hicieron allí, fíjense, y le hicieron allí una cena. ¿Cuándo? ¿A qué hora usted cena? En la noche, hermanos queridos, a la caída de la tarde empieza la cena, hermanos queridos. Cuando el sol se oculta, ahí empieza la cena, hermanos queridos. 6 días antes, aquí parte la secuencia. Fíjense, hermanos queridos, ahí vino Jesús a Betania. ¿Quién estaba ahí? Lázaro, al que había resucitado, al que había estado muerto. ¿Quién había resucitado de los muertos? Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume, fíjense aquí interesante, 6 días antes, dice la mensajera ahí en el deseado de toda la gente, que ese día era sábado, hermano, sábado 8 de Abib era ahí, hermanos queridos, el sábado era 8 de Abib ahí, hermanos queridos, donde se juntó Jesús y le hicieron esa cena. Dice ahí, mas tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús en aquella noche, hermanos queridos, después de la cena, y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de ellos, de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no, porque se cuidará de los pobres. Aquí Cristo le dice, mire qué interesante lo que le dice Cristo aquí. ¿Por qué no fue este perfume, dice Judas ahí, vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Judas le gustaba el dinero, estaba encargado del dinero, hermanos queridos, pero dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón. Ahí, hablando de Judas, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, hermanos queridos. Entonces Jesús le dijo, y lo reprende aquí, déjala, le dijo, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, le dice ahí. Cristo le dijo, déjala, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque ha derramado el perfume. Al derramar el perfume, María, y secarlo con sus cabellos, los pies, estaba apartando a Cristo para la sepultura. Estaba separándolo ahí, hermanos queridos. Estaba la separación, separando al Cordero, porque Cristo le dijo, ella lo ha preparado para mi sepultura, hermanos queridos. Qué interesante ahí, hermanos queridos, esa secuencia. Miren qué interesante, hermanos queridos, ese día ahí ese día era el día 8, hermanos queridos, pero se hizo la separación ahí, la apartó a Cristo del Cordero, hermanos queridos. Ese día sábado era. Ahora el primer día de la semana, fíjense qué interesante, ahí en la siguiente, ahí el primer día de la semana, recordemos que ahí tenemos que ir a Marcos, hermanos queridos, Marcos, el capítulo 11, para ver, seguir con la secuencia ahí, hermanos queridos, el Evangelio de San Marcos, el capítulo 11, ahí. Ahí. Y aquí tenemos, hermanos queridos, la entrada triunfal en Jerusalén. Fíjense que esto es interesante, hermanos queridos. En esa secuencia, vamos a ir viendo poco a poco esa secuencia, hermanos queridos. Ahí hablamos de esa secuencia también. Fíjense, hermanos queridos, ahí tenemos 6 días antes de la Pascua, dice antes de la Pascua, del Pesá, Jesús estaba en camino a Jerusalén y pasaría el sábado en Betania, ¿eh? Y le harían una cena allí, ahí lo dice el deseado de la gente, la página 511, el capítulo 62, sábado, Jesús, ahí dice, Jesús y sus amigos estaban invitados al festín de Simón, la cena, ahí estaba Lázaro también, cuando se 1:2, Mateo 26, 6 al 16, hermanos queridos, vamos a ver ese texto en Mateo 6, Mateo 26, miren qué interesante, Mateo 26, ahí dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso, ¿ve? Ahí dice en casa de Simón, se dijo, vino a él una mujer con un vaso de alabastro y perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza del estaba sentado en la mesa. Ahí dice, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Pero aquí en Juan leíamos que Judas se lamentaba por ese desperdicio. Aquí dice, los discípulos se enojaron, hablando en plural, porque esto no podía haberse vendido a gran precio. Ahí decía Judas, ¿se fija? Entonces, Cristo reprende, hermanos queridos, a Judas, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Se fijan? Aquí Mateo ve de diferente forma lo que dice Juan.
Juan dice que ella había derramado su perfume para la sepultura. Aquí dice en Mateo 26, versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mí, cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, ¿ves? Para separarme para la sepultura, para apartarme para la sepultura. ¿Se fijan, hermanos queridos? Ahí está diciendo que fue apartado. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella, y lo estamos ahora declarando, hermanos queridos. Mire qué interesante. Ahí dice Jesús ungido en Betania. Ahora viene, hermanos queridos, ahora vamos a ir. Eso fue el sábado, dice ahí, hermanos queridos, 8 de Aviv. Ahora, el primer día de la semana, grandes multitudes vinieron a Juan. Fíjense ahí tenemos que ir nuevamente para seguir esta secuencia a Juan, el capítulo 12, nuevamente, ahí del versículo 9, hermanos queridos, Juan 12, 9, dice ahí, grandes multitudes de los judíos supieron, dice, le llegó la noticia, entonces que él estaba allí, se dijo en Betania, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, que estaba en Betania también, ahí en la casa, ahí de Simón, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, dice, acordaron dar muerte también a Lázaro. Estaban conspirando también contra Lázaro y contra Jesús, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Se fijan? Gran multitud de los judíos escucharon entonces que él estaba allí en Betania y vinieron y fueron a Betania, dice, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Jesús. Esa gran multitud, hermanos queridos, vino en el primer día de la semana. Esa multitud se dirigió a Betania. Cristo estaba preparándose para venir a Jerusalén, hermanos queridos. Por eso dice ahí, ahora viene la entrada, dice, el siguiente día, grandes multitudes, versículo 12 ahí de Juan 12, dice que habían venido a la fiesta, ¿ve? Al oír que Jesús venía a Jerusalén, al escuchar que venía Jesús a Jerusalén, Jesús venía ya caminando con toda esa multitud que se juntó en Betania, ahora vienen y se junta con la otra multitud, dice, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle mientras Cristo venía en camino hacia Jerusalén. Y empezaron a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día, primer día de la semana, era el día 8 de Aviv, hermanos queridos. El 8 de Aviv, primer día de la semana, grandes multitudes ahí, hermanos queridos. Y la entrada triunfal llegaron, por eso dice al día siguiente, ahí, vinieron, hermanos queridos, ahí tenemos que ir a Juan 12 al 15 ahí y Marcos 11. Ahora tenemos que ir a Marcos 11 para seguir esta secuencia. Volvamos ahora a Marcos 11. Fíjense ahí, Marcos 11, tenemos que ir ahí. Ahí dice ahí la entrada triunfal en Jerusalén. Versículo 9, los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, hermanos queridos. Al día siguiente, hermanos queridos, recuerden que el primer día de la semana estaban las grandes multitudes ahí en Betania que vinieron. Jesús se encamina en ese primer día de la semana, se encamina hacia Jerusalén y llega
ahí, hermano, al día siguiente, que es el segundo de la semana, ahí en la entrada triunfal, llega ahí a Jerusalén. Y ahí toda esa multitud que esperaba a Cristo, más la multitud que venía con Cristo de Betania, esas dos multitudes con Cristo se juntan y llegan el segundo día de la semana en la entrada triunfal de Jerusalén. Marco 11, 9 al 11 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene Hosana en las alturas. Y entró Jesús a Jerusalén, ven, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, fíjense ahí, ya anochecía ese día, ahí anochecía, se fue nuevamente a Betania. ¿Se fijan? Con los 12 discípulos, se fue a Betania. Llegó la noche del segundo día de la semana, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12 y pasó toda la noche orando ahí, dice el deseo la gente. En ese día, el 10 de Abib, hermanos queridos, fue la entrada triunfal en el segundo día de la semana, hermanos queridos. En el primer día de la semana, las grandes multitudes ahí se juntaron en Betania. Jesús salió el segundo día de la semana, que viene a ser el día lunes. Ahí fue la entrada triunfal de Jerusalén. Entró Jesús y cuando ya anochecía del segundo día de la semana, hermanos queridos, se fue nuevamente a Betania. Ahora con los 12 nuevamente allá, hermanos queridos. Ahora, fíjense lo que dice Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, fíjense la palabra ahí, cuando salieron de Betania, ¿se fijan? Salen de Betania, tuvo hambre ahora. Se fueron con los 12, volvieron, ahora salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fruto, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hoja, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de tu fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos ahí. El tercer día de la semana era 11 de Abib. El día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Maldijo la higuera, Marcos 12 al 14 dice. Y por la mañana volvió al templo. Mientras iba, pasó al lado de un huerto, hermanos queridos. Ahí lo dice, hermanos queridos, la página 534 del deseado de toda la gente, hermanos queridos, ahí. Y ahí dice, purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían. Esto fue el cuarto día de la semana, hermanos queridos. Esto pasó, la purificación del templo fue el cuarto día de la semana, que viene siendo el día miércoles, hermanos queridos. La purificación del templo al final de su ministerio, de su misión, vino de nuevo al templo. Lo dice el deseo de la gente, la página 540. Vamos a leerlo ahí, hermanos queridos. El deseado de toda la gente, porque esta parte es importante. Ese día miércoles, hermanos queridos, el día miércoles, ahí 12 de Abib, hermanos queridos, el día miércoles 12 de Abib era de esa semana. Miren qué interesante, del calendario lunar, hermano, la 540. Ahí dice, al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que contaminaban con su tráfico profano, y su porte severo y semejante al de Dios había infundido terror al corazón de los maquinadores traficantes. Al final de su misión, vino de nuevo al templo y lo halló tan profano como antes. El estado de la cosa era, de cosas era por aún
peor aún, dice, era peor, hermano, corrupto aún, que entonces el atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado, con los gritos de los animales, el ruido metálico de las monedas se mezclaba con clamores de los airados altercados de los traficantes. ¿Sabe lo que es un traficante, hermano? Traficaban ahí. En medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados oficios, los mismos dignatarios. ¿Quiénes son los dignatarios de iglesia, de Estado? Oh, hermanos queridos del templo, se ocupaban en comprar y vender. ¿Les suena esas palabritas? Comprar y vender, en cambiar dinero. Cambiar dinero no es lo que está pasando ahora, hagamos el paralelismo. Cambiar dinero, dignatarios de la iglesia y del Estado no están peleando con el problema de los aranceles, del problema económico hoy día. Oh, hermano, hay un paralelismo del comprar y vender, no están peleando, el mundo se pelea por una moneda digital. ¿Quién la establece primero? China o Estados Unidos, una moneda global donde todos los países, hermanos queridos, se unan, donde los banqueros, donde los magnates de la tierra, hermanos, los mercaderes de la tierra, hacen tráfico, hermanos queridos, hacen corrupción los bancos para promover una moneda digital que hará perder nuestras libertades, hermanos queridos. Eso está pasando ahora, eso se refiere ese mensaje ahí. Cuando viene Cristo al final de su hora, purifica el templo 2 veces, al comienzo y ahora al final, hace la limpieza. Y el Señor, ¿cómo va a hacer la limpieza? Con el último mensaje de misericordia para la tierra, el mensaje del tercer ángel, que levante su remanente y lo proclame para denunciar la corrupción, denunciar a los dignatarios, hermanos queridos, del Estado, a los dignatarios de la iglesia, a toda esta gente corrupta que está involucrada para, hermanos queridos, perseguir al pueblo de Dios, para traer la angustia al pueblo de Dios, para traer la aflicción, esta gente mala, corrupta, que cambian las monedas, ahí el dinero, hermanos queridos. A eso estamos viendo los banqueros, el sonido de la moneda, que el cambio de moneda, hermanos queridos, que se viene, que harán perder nuestras libertades. Cristo tiene que limpiar todo esto, lo que está pasando, pero tiene que hacerlo con un pueblo que levante el mensaje. Estamos levantando, estamos denunciando. Recuerden que Cristo vino a denunciar la corrupción ahí en el templo, cómo hacían, hermanos queridos, ahí corrupción, hermanos queridos, estaban ahí los banqueros, los que cambiaban moneda, como hoy en día, hermanos queridos, la economía, cómo está sufriendo hoy en día y está afectándonos a todos, hermanos queridos. Satanás quiere lograr eso, hacer un cambio de moneda, eliminar el papel físico y traer una moneda digital que no vemos, invisible, donde controlará nuestras libertades de conciencia. Hermanos queridos, estamos viviendo eso, pero el pueblo no está levantando el mensaje, se está quedando dormido, letardado. Necesitamos despertar porque estamos viendo los eventos, hermanos queridos. El Señor espera que su pueblo despierte ahí, hermanos queridos, la purificación del templo al final de su obra, el Señor, y con el mensaje del tercer ángel viene 12 de Abib, quinto día de la semana, fue al aposento alto con sus discípulos ahí para celebrar la Pascua. Lucas 22, tenemos que ir ahí ahora a Lucas 22, hermanos queridos. Miren qué maravilloso esta secuencia ahí. Ahí dice, ahí versículo 7 dice, institución de la cena del Señor, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguirle hasta la casa donde entrare, y decís al padre de familia de esa casa, el maestro
te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, y cuando era la hora, se sentó a la mesa en esa tarde, a la caída de la tarde, hermanos queridos, empezaba 14 de Abib ahí, hermanos queridos, cuando ellos se juntaron ahí el quinto día de la semana, era 13 de Abib, en la parte clara, cuando llegó la noche, acabó el día, comenzaba 14 de ahí, era la hora, por eso dice, era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, ¿ve? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dijo, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo apartó y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera después hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre, dice, va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Ahí está, hermanos queridos. Ese fue el quinto día, hermanos, en esa cena de noche de Pesach, celebraron ahí en Marcos 14, 12 al 16. Mire qué interesante lo que dice ahí Marcos 14, también dice ahí versículo 16. Entonces fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con los 12 ahí. Vino con los 12, ¿ve? Y aquella noche ya era hora, decía ahí en Lucas, y aquí dice, cuando llegó la noche, vino con los 12, cuando se sentaron a la mesa. ¿Ve que era de noche? La cena ahí, hermanos queridos, ya era Pascua de noche, 14 de Abib, hermanos queridos, toda esa noche Jesús ahí estuvo con los discípulos, después, hermanos queridos, y aquí donde instituye la Santa Cena, vamos ahí, hermano, lo dice Juan, el capítulo 13, fíjense lo que dice Juan, el capítulo 13, dice ahí, dice, y en este mismo tiempo estaban, es el Lucas, Juan 13, el libro de Juan, el capítulo 13, ahí dice, hermanos queridos, dice, Jesús lava los pies de sus discípulos, ahí está la Santa Cena, ahí el Señor cambia el rito, ¿ve? Pero no cambia el reloj de Dios, la convocación sigue, hermanos queridos, el calendario lunar. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas de Iscariote, hijo de Simón, y le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas cosas en la mano y que había salido de Dios, iba y se levantó de la cena, se quitó su manto, lo que nos dicen los otros evangelios, lo dice Juan, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahí el Señor instituyó, miren lo que dice,
ahora, hermanos queridos, esa noche, el deseado de la gente, la página 608, ahí, dice, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber dicho, diciendo, esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre, haz esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, porque todas las veces que comeréis este pan, beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga, dice el Señor. Por eso que debemos hacer este rito de Santa Cena, debemos hacerlo, hermanos queridos. Cristo lo dijo, hacelo esto en memoria de mí, todas las veces. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas, ¿se fijan? Entre dos sistemas y sus dos grandes, dice, fiestas respectivas. El Cordero Inmaculado de Dios estaba por presentarse como ofrenda por el pecado y así acabaría con el sistema de figura, fíjense, acabaría con el sistema de figuras y ceremonias, no con el calendario de Dios, hermanos queridos, y que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó, cambió, ¿ve? Instituyó en su lugar el rito que había de que conmemorar su gran sacrificio, la fiesta nacional de los judíos, el Pesá, la Pascua, iba a desaparecer, hermanos queridos, para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países, en todo aquí en Chile, en todos lados, con Freddy, el Pesá, como fue el sábado en la tarde, hicimos Santa Cena ahí con Gede, con Freddy, hermanos queridos, comimos el pancito y tomamos el juguito de uva, ¿ve? Recordando a nuestro maestro ahí. Se dijan, hicimos una meditación. Eso debemos hacerlo, hermanos queridos, cuando llega el calendario de Dios y nos anuncia el Pesá, nosotros debemos hacer todas las veces que podamos, hermanos queridos, hacer este rito de Santa Cena, hacerlo todas las veces en memoria de nuestro amado Señor Jesucristo, hermano. Eso lo estableció, aquí lo dice, instituyó en su lugar. Eso tiene que quedar claro. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países, ¿ve? A través de todos los siglos, edades, generaciones. Hermanos queridos, la Pascua fue ordenada como conmemoración de del libramiento de Israel de la servidumbre de Egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquellos maravillosa liberación. El rito ahora de la cena del Señor fue dado para conmemorar también, ¿ve? Conmemorar también, que vamos a conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Tenemos que hacerlo, es una ordenanza, lo dice Malaquías 4, acordados de la ley de Moisés, hermanos queridos, tenemos que acordarnos, este rito ha de celebrarse, ¿ve? Hermanos queridos, hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Tenemos que celebrarlo hasta que venga el Señor con poder y gloria. Tenemos que hacerlo, hermanos queridos, una ordenanza que Dios nos dice. Hermanos queridos, miren qué importante. Hermanos queridos, Dios hizo el cambio, ahora tenemos que hacer Santa Cena y recordarle a nuestros hijos también hacer en memoria este rito de la Santa Cena,
comer el pancito sin levadura y beber el jugo de uva, hermanos queridos, y con los hermanos que se junten, lavarlos los pies unos a otros, hermanos queridos, hacer esto en memoria de mí. Dios hizo el cambio ahí, quinto día, hermanos queridos, ahí. El sexto día de la semana fue crucificado en la mañana, ya era 14 de Abib, la parte clara ya ahí, hermano. A la hora tercera, ahí, fíjense, la hora tercera, ahí, en Marcos 15, del 25 al 33, que hora los judíos contaban de esta manera: la hora tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Vamos a verlo ahí en Marcos 15. Vamos a Marcos 15, hermanos queridos. Miren qué maravilloso, Marcos 15 ahí. Aquí nos da Marcos 15, nos explica aún mejor ahí. Versículo 25 al 33. Era la hora tercera, ¿se fijan? Cuando le crucificaron. Fíjense, en la hora tercera era de las 9 de la mañana, y esto está conectado con el sacrificio del Cordero en la mañana en el santuario, y en la tarde, hermanos queridos, ahí tarde y mañana en el santuario se sacrificaban los corderos. La mañana era a la hora tercera, 9 de la mañana, los sacerdotes sacrificaban el cordero por la mañana. Cristo cumplió esto también como lo establecía el santuario. La hora tercera, 9 de la mañana, ahí. Y fíjense que Cristo estuvo 6 horas. Mire que esto es maravilloso. Cristo estuvo 6 horas ahí. Tenemos la hora tercera, vamos contando, 9 de la mañana, hermanos queridos, 9, y dice ahí, vamos a seguir leyendo, dice que a la hora sexta hubo tinieblas. Fíjense qué interesante ahí, versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Contamos, 9 de la mañana, 9, 10, 11 y 12. Ahí están. Al mediodía van 3 horas. Al mediodía, a las 12 del mediodía, hermanos queridos, a la hora sexta hubo tiniebla. La hora sexta son las 12 de mediodía, hermanos queridos, de la tarde. Contemos ahora 3 horas más, la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, que era la hora novena. A la hora novena, hermanos queridos, Cristo expiró y dijo: consumado es. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, 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 lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ve? Ahí expiró el Señor. Mire qué maravilloso ahí. A la hora ahí nona, era la hora de las 3 de la tarde, estaba expirando Cristo, cumplió 6 horas. Ahora, como la historia se repite, ¿sabían ustedes que Jacob también tuvo 6 horas luchando con el ángel? Mire qué maravilloso, hermano. Vamos a ver esa secuencia ahora en Jacob. Tenemos que ir a Jacob, ahí, hermanos queridos, en Génesis 32. Miren cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Qué glorioso, hermano, qué repetición, qué mensaje. Grandes verdades enterradas por siglos serán descubiertas por el escudriñador diligente. Vamos a Génesis 32 ahí. Vean las 6 horas también aquí. Miren qué maravilloso aquí, hermanos queridos. Génesis 32 dice así: Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaín. Ahí, versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos
vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y viene con 400 hombres armados. Se asustó Jacob aquí, hermanos queridos, miren, versículo 11. Líbrame ahora de mano de mi hermano, decía ahí, de mi hermano Saúl, porque le temo, tengo miedo que venga acaso y me hiera a madre con los hijos, con toda la gente que traigo. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Tenía miedo Jacob, porque ahora venía su hermano, hermanos queridos, venía a destruir a Jacob, a destruirlo, hermanos queridos, por lo que había hecho. Pero aquí viene el milagro, hermanos queridos. Y durmió aquella noche, fíjense, Jacob durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano. Durmió ahí solo y enfrentó a su hermano solo. Acuérdense que él tenía un pecado, hermanos queridos, ahí. Se fijan cuando robó la primogenitura, hermanos queridos, ahí con su madre, a Esaú. Pero dice aquí que durmió aquella noche. Esa noche eran las 9, fíjense, las 9 de la noche. Cristo a las 9 de la mañana fue crucificado. A las 9 de la noche durmió Jacob. Mire qué interesante. Ahora vamos al versículo 22 de Génesis 32. Jacob lucha con el ángel en Peniel y se levantó aquella noche. Se levantó de haber dormido. Fíjense, aquella noche era medianoche, hermanos queridos, y tomó sus mujeres y sus 2 siervos y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo, dice el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta rayar el alba. Fíjense, hasta rayar el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino ahora Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Oh, hermanos queridos, miren lo que dice ahora, miren lo que dice ahora patriarcas y profetas, hermanos queridos, aquí la página, patriarcas y profetas, hermanos queridos, aquí, miren qué interesante lo que dice patriarcas y profetas, aquí la página, ahí tenemos que ir, hermanos queridos, ¿se acuerdan que esto tiene una repetición? Recordemos, durmió aquella noche, 9 de la noche, se levantó aquella noche a medianoche, ya hay 3 horas. Te dije, contemos, ya hay una vigilia. En la noche 9, pasó las 10, las 11 y las 12, 3 horas. ¿Ve? 12. Ahora, antes del alba, contemos 12, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana es antes del alba, cuando canta el gallo, hermanos queridos, antes del alba, antes, dice, déjame, porque ya raya el alba, hermano, a las 3 de la mañana, ahí estaban, fue librado Jacob, hermanos queridos, luchó 6 horas, igual que Jesús, 6 horas, 3 de la mañana, 15 de la tarde, en Jesús, 3 de la mañana, en Jacob, 15 de la tarde, ahí, hermanos queridos, Cristo, mire qué maravilloso, oh, qué tremendo y glorioso mensaje, hermanos queridos, pero quiero llevarlos allá, hermanos queridos, ahí
ahí a Jacob, hermanos queridos, lo que dice Patriarcas y Profeta, la página ahí en Patriarcas y Profeta, la página 100, aquí está, la página 199, aquí está la noche de lucha. Fíjense lo que dice aquí, hermanos queridos. Había llegado la hora, dice ahora, había llegado ahora al río Jaboc. Cuando vino la noche, Jacob mandó a su familia cruzar por el vado al otro lado del río, quedándose él solo atrás. Había decidido pasar la noche en oración y deseaba estar solo con Dios, quien podía apaciguar el corazón de Saúl. En Dios estaba la única esperanza del patriarca. Fíjense ahí, era una región solitaria, montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos. Jacob solo e indefenso se inclinó a tierra profundamente acongojado. Era medianoche. Todo lo que hacía apreciar la vida, hermanos queridos, estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Lo que más le amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre el inocente. Con vehemencia, exclamaciones y lágrimas, oró delante de Dios. La lucha duró poco antes del amanecer, ¿ve? Duró poco antes del amanecer, hermanos queridos. Miren qué maravilloso. Ahora fíjense la página 199. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días finales, hemos oído voz de temblor, espanto, y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado tu pueblo. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción, de angustia. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de interceder ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio es todavía, y el que es injusto sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Apocalipsis 22:11. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra, como Jacob estuvo bajo la amenaza de la muerte de su airado hermano. Así también, ¿cómo? Así también, hermanos queridos, el pueblo de Dios, el remanente final, estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo, ¿ve? Como Jacob, como Saúl, cuando viene a Jacob, y como Cristo quedó separado de su padre cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Saúl, así clamarán los justos a Dios día y noche, que los libre de los enemigos que los rodean. Día y noche clamaremos, hermanos queridos, durante esos 5 días que esperaremos la liberación del Señor cuando aparezca. Recuerden que 40 días está el tiempo de angustia previo, tiempo de angustia de Jacob, hermanos queridos,
Tiempo en eso es 40 días, hermanos queridos, están los dos tiempos, tiempo de angustia previo, tiempo de angustia de Jacob sin intercesor y la liberación final en 5 días, hermanos queridos. Vamos ahí. Sí que Jacob tuvo 6 horas, si Jesús 6 horas, el remanente va a estar también, hermanos queridos, angustiado con 6 horas, porque la historia se repite, hermanos queridos, ante nuestros ojos. Qué maravilloso, hermanos queridos, cómo se cumple. Y miren la liberación final. Vamos a hacer la conexión en el conflicto de los siglos, la página 671. Ahí vamos ahí a hacer el paralelo ahora. Miren qué maravilloso, hermanos queridos. La 671, mire cómo describe este evento. Ahí dice, hermanos queridos, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra y habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, para que pase el tiempo de angustia de Jacob. Estarán preparados para la hora de prueba que les espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de aquí para allá. El cielo, un ángel que regresa de la tierra, anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo ahí y borrado sus pecados, ¿ve? Que ahí y borrado sus pecados, ¿ve? El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán, fíjense, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. A la hora sexta hubo tinieblas, hermanos queridos. Durante ese tiempo terrible, hermanos queridos, durante ese tiempo terrible de tiniebla, los santos, los justos deben vivir sin intercesor, ¿ven? A la vista del santo Dios, como Cristo. Padre, ¿por qué me has desamparado? Como Jacob luchando. Nada refrena ya a los malos, ¿ve? Ahí están los malos, como Saúl, vienen. Satanás domina por completo a los impenitentes, impedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se descadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa, la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Ahí, hermanos queridos, los que honran la ley de Dios han sido acusados de traer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza. Ahí le echarán la culpa al remanente, hermanos queridos. Dice: así también cuando la decisión irrevocable del santuario ha sido pronunciada,
y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico en el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Una vez que el sábado llega a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negatividad persistente por parte de una pequeña minoría, la negatividad, dice, de ceder a la exigencia popular, van a ver un grupito que no se va a dejar manipular, hermanos queridos, cuando implementen el domingo, ahí la exigencia popular la convertirá en objeto de exageración universal. Se mandará que insistencia que no se tolere a aquellos pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, ¿ve? Una ley, mire, una institución de la Iglesia, número 1, y una ley del Estado. El poder religioso y el poder civil unido, hermanos queridos, despertemos, despertemos. Ahí está, pues vale más que estos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión, anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Oh, hermanos queridos, el pueblo de Dios se verá entonces sumido en la escena de aflicción, angustia descrita por el profeta, llamadas al tiempo de apertura de Jacob, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto, hermanos queridos, pálidos todos los rostros, cuán grande aquel día, ahí semejante al tiempo de Jacob. Jeremías 35 al 7. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de mano de Esaú, al que leímos, Génesis 32, 24 al 30, representa la prueba por la cual pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia, debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú. Así deberían hacer los discípulos de Cristo al acercarse al tiempo de angustia, procurar que el mundo los conozca bien a fin de desarmar los prejuicios y evitar las peligrosas amenazas, la libertad de conciencia, hermano querido, evitar los peligros que amenazan a la libertad de conciencia. Hoy día nuestra libertad de conciencia está siendo amenazada. Los peligros, hermanos queridos, que estamos viendo ahora ante nuestros ojos, nuestra libertad, los peligros que amenazan a nuestra libertad de conciencia, hermanos queridos. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural. Oh, hermanos queridos, luchó con el ángel y prevaleció. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador sujetó al error, prevaleció sobre la majestad del cielo, hermanos queridos. Miren qué interesante. Ahí. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Ahí, hermanos queridos, cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios
haciendo hincapié en sus pecados, el Señor les permite probarlo hasta el extremo. Hasta el extremo, la confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. Seremos probados, hermanos queridos, nuestra fe firme serán rigurosamente probadas. Aun cuando los hijos de Dios se vean rodeados de enemigos que trataren de destruirlo, la angustia que sufren no procede del temor del ser perseguido, no. A causa de la verdad, lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometido, no pueden ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de sobrevenir sobre todo el mundo. Apocalipsis 3:10, hermanos queridos. Ahí está, hermano, escrito está cómo se repite la historia. Qué glorioso mensaje, hermanos queridos. Ahí tenemos la secuencia, hermanos queridos. Esa es la gran angustia que va a pasar el pueblo de Dios ahí. En el día sexto, Cristo estuvo desamparado, estuvo 6 horas, Jacob estuvo 6 horas y el remanente también, hermanos queridos, estará angustiado ahí, hermanos queridos. La historia se repite. Qué tremendo mensaje, hermanos queridos, hemos establecido ahí. Y ahí vino, hermanos queridos, el séptimo día, ahí, panes sin levadura, Cristo descansó en la tumba ahí, porque ellos dice que mataron al autor de la vida, Hechos 3:14 y 15, al autor, al creador de la vida, hermanos queridos. Qué interesante ahí. Y el primer día de la semana, Cristo resucitó, primicia de los de los muertos ahí también, hermanos queridos, como dice Primera de Corintios, ahí el capítulo 15, versículo, ahí, hermanos queridos, 20 al 23. Y eso lo vamos a ver este otro sábado, hermanos queridos. Vamos a ver las primicias. Vamos a quedar hasta aquí con el tema, hermano, glorioso. Vamos a ver las 6 palabras de Cristo. Nos quedan ver, hermanos queridos. Vamos a ver aquellas primicias cuando Cristo dice que es primicia de los que durmieron en Él y también los que son en su venida. ¿Se fijan quiénes son esas primicias? Eso vamos a ver este otro sábado, hermanos queridos, y vamos a ver cómo, hermanos queridos, en la Biblia dice, hermanos queridos, ahí en Éxodo 32, que también, así como el papado cambió la fecha, así también en la Biblia hay relatos donde cambiaron la fecha del calendario de Dios y pusieron otra fecha, hermanos queridos, así como el papado. Vamos a ir a Primera de Reyes 12, como Jeroboam cambió la fecha del calendario de Dios y propuso otra fecha que no era la fecha indicada por Dios y cayó en pecado. Vamos a ver esos paralelismos con el hombre de pecado hoy en día. Así que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos queridos. Nos queda una última parte. Este otro sábado la vamos a ver, la parte número 3, hermanos queridos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Usted nos ha mostrado, nos ha establecido en el calendario que usted instituyó ahí a través primeramente de Génesis 1:14. Gracias, Padre amante, porque lo estableció cuando sacó a su pueblo de Israel en Éxodo 12, versículo 1 y 2, y Deuteronomio 16. El primer mes, ahí el mes de Abí, será el principio de los meses y los años, nos estableció en el calendario verdadero. Pero hoy en día la cristiandad, Padre,
cómo ha cambiado la fecha, cómo ellos se han olvidado de su calendario y el mundo vive en confusión. Reina la confusión hoy en día y poco se entiende, hermanos queridos, la palabra de Dios. Babilonia ha hecho beber a todas las naciones. Ayúdanos a denunciar este error y a establecer la verdad, querido Padre. Ayuda a su pueblo, a su remanente que está hoy en día separado de todas las organizaciones religiosas y puedan proclamar estas grandes verdades. Porque la promesa dice en Isaías 26:2, abrir las puertas porque entrará la gente justa, guardadora de verdades. Ayúdanos a ser ese pueblo que levante la verdad como piedra de todas las verdades. Gracias lo pedimos y lo pedimos no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. ¿Están ahí? Amén, aquí estamos. Gracias, Ricardito. ¿Podrías repasar, repetir otra vez la de las 6 horas? Las 6 horas, ya. Las 6 horas, ¿cuál? La repetición de Cristo, ahí está en Marcos capítulo 13. Te van al versículo 25, leen todo hasta el 33, ahí están, la hora tercera, porque así contaban, la hora tercera era a las 9 de la mañana. Entonces usted, la hora tercera, la hora cuarta, la hora quinta y la hora sexta. La hora sexta era las 12 de la tarde o el mediodía, la hora sexta, esa es la hora sexta. En la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, ¿se fija? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Y contamos, ahí tenemos las 3 horas y contamos las 3 horas que faltan cuando Cristo expiró. Ustedes cuentan de las 12 del día, mediodía, 12, 1, las 14 horas, tenemos las 14, las 13 y las 15 horas que vienen a ser ahí las 3 de la tarde, donde Cristo expiró. Y ahí este otro sábado vamos a ver las 6 palabras de Cristo, que otra malinterpretación de muchos hermanos malinterpretan que son 7 palabras que dijo Cristo. Eso lo vamos a establecer este otro sábado, hermanos queridos. Ahora establecimos las 6 horas. Jacob, ahora usted tiene que hacer lo inverso con Jacob. Jacob dice ahí que en Génesis 32 que durmió aquella noche, ¿ve? Durmió, se quedó dormido y se levantó a la medianoche, porque ahí lo dice el espíritu de la profecía, a la medianoche, ahí se levantó, ¿no es cierto? Y quedó solo, retiró a su familia y se quedó luchando ahí. Ahí tenemos, de esa noche, de las 9 de la noche, pasaron 3 horas hasta las 12 de la noche. ¿Se fija? A las 12 de la noche, ahí se levantó y contamos 3 horas más, las 12, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana luchó antes del alba, Jacob, hizo las 6 horas que hizo las 6 horas Cristo. Ahí hay un paralelo y terminamos con, ¿no es cierto?, con el remanente en esa angustia también que se va a llevar a cabo ahí, hermanos queridos, esperando al Señor en esos 5 días. Qué tremendo, qué glorioso, hermanos queridos. Tremendo, porque tenemos que guardar el sábado en esa traslación al cielo. ¿Se fija? Y Cristo va a ser nuestro maestro. Tremendo, glorioso, qué paralelismo maravilloso. So, las 6 horas de Jacob no son que vamos a pagar 6 horas, son 6 horas. Cuando tenemos el tiempo de angustia, tú estabas explicando las 6 horas, ¿verdad? Claro. Okay.
El tiempo de angustia para el remanente van a ser ahí entre 5 días esa angustia para esperar la liberación final. Vamos a estar 5 días angustiados, ¿me entiende? Ajá. Se fija antes de la liberación, porque hay 40 días que son del tiempo de angustia, ¿me entiende? Que vamos a pasar mientras los enemigos vienen a perseguirnos, ¿me entiende? Ya, por eso dice ahí, escóndete un poquito mientras pase la indignación, ¿me entiende? De los malos. Acuérdense que los malos, así como vino Esaú, venía a perseguir a Jacob con todo su ejército, así también los malos cuando persigan al remanente, ahí vamos a estar. Ahí en ese tiempo, hermanos queridos, se les van a caer las almas, se les van a derretir. Recuerde que cuando empieza el tiempo, termina el tiempo de gracia, empieza el tiempo de angustia de Daniel, cual nunca fue, ahí ya nadie muere, ¿me entiende? Nadie muere, ahí son sellados los que quedan en pie y pasan el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia previo, muchos van a ir al descanso, ¿me entiende? Van a ir al descanso ahí, hermanos queridos, van a morir en Cristo, van a dar su vida. Todo es una secuencia ahí. Interesante. Wow, esa parte es interesante. Gracias, Ricardito. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Al final tú dijiste que algo fue cambiado, pero ¿fue en la Biblia fue cambiado o fue el papado que lo cambió? Fue, El calendario, po. sí. Recuerde que el papado, el cuerno pequeño, en la Edad Media cambió el calendario, Claro. puso un calendario cristiano. Por eso dice Daniel, pensaría en cambiar los tiempos. ¿Ve? El tiempo, ¿cuál? El calendario de Dios, ¿me entiende? Casi totalmente no lo alteró porque quedó el ciclo de 7 días que el Señor no permitió que cambiara eso, no lo permitió, ¿me entiendes? Que es el ciclo semanal. Gracias a Dios nos dejó el Señor el ciclo semanal porque sabemos que cuando cae sábado es sábado, ¿me entiendes? Ujú. Sí. Eso hay que ver, por eso nosotros tenemos que seguir el calendario lunar, ahí lo establecimos. Ese es el verdadero calendario de Dios. Sí. Amén. Y ahora en este tiempo, más que nunca, tenemos que apegarnos ahí, porque si seguimos el calendario de Dios, vamos a saber los tiempos, ¿me entiende? Ujú. En la día también, cómo se avecina todo, eso es maravilloso. Debemos seguir el rollo profético. Sí. Amén. No sé si alguien tiene más preguntas. ¿Alguien más tiene pregunta, consulta? Pregunten ahora, importante. Amén. Hoy día estuvimos en la plaza desmascarando ahí a Babilonia. Wow. Hermanos, estuvimos declarando todo esto, ¿me entiendes? Había gente grabando ahí el mensaje, siempre la gente se pone a grabar los mensajes, ojalá les sirva a ellos y que esa palabra penetre en ellos, porque muchas veces me graban los mensajes ahí, gente desconocida, ponen los celulares y graban, porque eso no se dice ni en la iglesia. Entonces, y Babilonia, ahí enfrente de una iglesia católica, ahí denuncié, tenemos que denunciar, hermano, Amén. tenemos que denunciar el mensaje. De vieja, Cristo denunció el sistema corrupto, ¿me entiende? Tenemos que denunciarlo con el mensaje del tercer ángel, denunciar a Babilonia,
Eso tiene que estar haciendo el pueblo ahora y no lo está haciendo. No, eso es increíble cómo a pesar de que aquí en Estados Unidos los católicos no son muchos, son menos, pero como tú dijiste, ellos han han bebido el vino, todo el mundo está borracho, o sea, todas las Todo, iglesias, todo el mundo. todo, sí.